buenas y bienvenidos a Descifrando Venus, un espacio dedicado a redescubrir, aceptar y reenamorarse de la esencia de la mujer. Emprendimiento, familia, amor, empoderamiento, sexualidad o feminismo son algunos de los temas que trataremos. Un podcast sobre la mujer donde ellos también caben, porque para comprender, primero hay que conocer. Así que sube el volumen y acompáñame para que hoy el mundo tenga las mujeres que necesita y mañana también. Muy buenas, bienvenidos a Descifrando Venus, a este tu podcast. Yo estoy flipando. ¿Quién nos iba a decir allá por mayo, cuando salió el primer episodio, que así como que no quiere la cosa llegaríamos al episodio número 12? Hoy es el número 12. Vamos a cerrar la primera temporada hoy con este episodio y ya volveremos después de Navidades con la segunda temporada. Entonces, para cerrar la primera temporada, para cerrar el año y para irnos preparando para el siguiente, para el año 2023, no se me ocurría nadie mejor que el invitado de hoy, que no es ni más ni menos que Carlos Andreu. Seguramente ya hayas oído hablar de él, ya lo conozcas, y si no, pues te cuento que Carlos es esposo y papá de 6, y luego, pues ahora mismo se dedica a ser consultor, coach, speaker motivacional, headhunter. Bueno, es un crack de todos estos temas. Él estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y luego hizo un MBA en el IES de Barcelona. Estuvo 15 años ocupando puestos de dirección comercial en muchas empresas, sobre todo multinacionales. Y ahora, pues como te decía, se dedica a ser speaker, motivacional, profesor de universidad, coach, consultor, etc. No me enrollo más, vamos a saber y aprender un montón de cosas para cerrar el año y para empezar el que viene más y mejor. Y te lo presento a la de ya. Pues bienvenido, Carlos, a Descifrando Venus. Gracias por hacernos un huequito. Además, me encanta que sea el último episodio de la temporada. Cerramos temporada y cerramos el año. Este es el episodio número 12, que no te lo he dicho. Y nada, aquí tengo yo una serie de preguntas que pues las que he ido pensando yo, también de cuando te conocí en conferencias, después de leer tu libro, y luego de amigos. Hice unos stories en Instagram, también dije, quien quiera que me pase la pregunta, ¿no? Entonces, he hecho un poco de recopilatorio y he cogido algunas. Entonces, quizá podríamos empezar por esto, ¿no? De que vamos a acabar el año. Y entonces nos entra a todos el ansia de decir, a ver cómo nos ha ido este año y cómo queremos que nos vaya el siguiente. Y creo que no es raro que nuestros objetivos para el año que viene sean los que ya pusimos al inicio de este 2022 y probablemente el anterior y el anterior y el anterior, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles crees que son los ingredientes para que los objetivos que uno se ponga, conseguirlos? Bueno, está muy bien, ¿no? La primera pregunta para arrancar el 2023 con un poco más de ilusión, ¿no? Efectivamente, suele ocurrir siempre que los objetivos van pasando de año en año, ¿no? Si eso, en vez de llevarlo al compás anual, lo llevamos al compás diario, los que estamos acostumbrados a hacer cada mañana una lista de las cosas que tenemos pendientes por hacer ese día, más de la mitad de la lista son cosas que arrastramos del día anterior, ¿no? Porque, nos aprieta siempre el zapato con las mismas cosas, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos, con los que nos enfrentamos a la hora de marcarnos objetivos, es soñamos demasiado grande y queremos que esos sueños se hagan así realidad, ¿no? Se hagan del tirón realidad. Y eso es más costoso, ¿no? Entonces yo sí que creo que los objetivos deberíamos marcarlos mucho más pequeñitos, o sea, mucho más alcanzables, ¿no? Hay una regla en el mundo del management, hay una regla que es SMART, es el acrónimo SMART, que son objetivos específicos. O sea, no voy a adelgazar, no es un objetivo específico, o sea, es un objetivo específico, decir, voy a adelgazar 10 kilos antes del verano, eso sí que es específico, ¿no? Pero voy a adelgazar, eso no es específico. Que sean medibles, es decir, que los podamos marcar con tal, voy a adelgazar todo esto, voy a ir a correr 3 días a la semana, sin descansar ninguna semana. Estas cosas que sean medibles, ¿no? Que sean alcanzables, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes
como te decía al principio, ¿no? Soñamos muy alto y entonces queremos que ese sueño se nos haga hoy realidad y eso es imposible, ¿no? Entonces, a lo mejor esos eh, grandes retos de ser mejor persona los tenemos que concretar mucho más para que lo que nos pongamos como objetivo sea realmente alcanzable, porque si no, se acaba el año y pensamos y decimos, pues si en enero del 22 dije que tendría que ser no sé cómo y no lo he conseguido, nos venimos abajo, ¿no? Entonces yo creo que, acuérdate, específicos medibles Alcanzables. alcanzables, luego que sean RIT, nos queda que es relevantes, es decir, que implique, o sea, que no pequemos ni de exceso de ilusión ni de exceso de facilidad, ¿no? O sea, que sea algo que sea retante para nosotros, ¿no? Que nos vaya a suponer un cierto esfuerzo, ¿no? Porque de eso va la vida, ¿no? De esforzarse, ¿no? Y luego que sean también los americanos, la palabra que se utiliza en Estados Unidos de la T es trackable, ¿no? O sea, es decir, faseables, ¿no? Es decir, que a lo mejor podamos ir, acuérdate de las tracks de un CD, ¿no? Las canciones de un CD, o sea, como pistas, ¿no? Como pequeñas fases por las que podamos ir pasando hasta alcanzar el objetivo más grande, ¿no? Yo creo que eso además nos llena de el ir alcanzando esas pequeñas metas volantes, ¿no? Esos pequeños premios intermedios antes de alcanzar el objetivo son las cosas que nos ayudan a mantenernos ilusionados y a mantenernos motivados para alcanzar ese objetivo final que buscamos. Sí. Entonces, con respecto a esto, tú creo que en alguna conferencia que tienes en YouTube colgada, dices que tú, entre otras cosas, te dedicas a ver por qué hay gente a la que le va bien la vida y gente a la que no. Entonces, en base a tu experiencia, ¿a qué conclusión has llegado? O sea, ¿por qué a unos les va bien y a otros no? Pero pero eso es evidente, ¿no? O sea, hay gente que año tras año, vamos a ponernos en el colegio, ¿no? Hay gente que año tras año en el colegio suspende, ¿no? Todos los años. Hombre, pues que hayas tenido un mal profesor, hombre, te puede ocurrir una vez, ¿no? Pero que todos los profesores de todos los años de tu vida sean malos, hombre, eso quiere decir que a lo mejor algo de parte de culpa tienes tú, ¿no? Por eso hay gente que en general le va bien la vida y hay gente que en general le va mal la vida porque sigue haciendo lo mismo para que la vida le vaya respondiendo lo mismo, ¿no? Entonces, si tú sigues haciendo lo mismo que hacías hasta ahora, la vida te irá respondiendo con lo mismo que te estaba respondiendo hasta ahora, ¿no? Con lo cual, yo creo que es necesario abrir la mente al cambio si queremos que la vida nos responda de otra manera, ¿no? Si queremos tener una vida más positiva de la que tenemos ahora, o hacemos algo por cambiar, y ese es un primer paso muy importante, porque hay gente que no está dispuesta a cambiar, ¿no? O que está dispuesta a cambiar, pero poco, ¿no? Entonces, o estamos dispuestos a cambiar o no estamos dispuestos a cambiar. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Hay gente que le va bien la vida porque ha decidido que la vida le vaya bien y ha empezado a hacer cambios en su vida para ello, y hay gente que le va mal la vida y le seguirá yendo mal la vida porque sigue empeñada en seguir haciendo lo mismo. Pues si haces lo mismo cuando la vida te va mal, pues seguirá yendo mal, ¿no? Entonces, algo tenemos que cambiar. Y tampoco son demasiadas cosas las que tenemos que cambiar. O sea, yo supongo que entraremos más en esto, ¿no? Pero yo digo que básicamente en la vida hay que, así en highlights, ¿no? En grandes titulares, hay que tener una vida más o menos equilibrada entre la familia, el trabajo, la salud y nuestras relaciones sociales y nuestros amigos, que es uno de los puntos más importantes, el de la amistad, la conexión o la correlación entre la buena amistad y la felicidad o que te vaya bien la vida, ¿no? Digámoslo así, es muy potente, es muy potente. Por tanto, hay que tener una vida equilibrada, hay que tener también un porqué en la vida, una misión, un algo que hacer en este mundo, ¿no? Más allá de las cosas más, digamos, terrenales, ¿no? Más allá de subir un punto de cuota de mercado de tomate frito, ¿no? O sea, digo, cosas un poco más potentes, ¿no? O sea, dejar este mundo mejor, dejar una familia mejor, dejar un internet mejor, no sé. O sea, hacer algo un poco más grande, ¿no? O sea, algo que nos permita transformar este mundo, ¿no? Que para eso estamos, ¿no? Y tener clara esa misión, creo que es también otro de los, o sea, el segundo punto importante para sentirnos bien en la vida, ¿no? Evidentemente, hay otras cosas, como por ejemplo tener unas aficiones
que nos llenen, ¿no? Cosas con las que pasar el tiempo que nos llenen de cosas buenas, ¿no? Y que nos permitan abrir nuestra cabeza a nuevos conocimientos y a nuevas personas y nuevas actitudes. Y por otro lado también, bueno, tener una cierta capacidad de descanso, ¿no? Descanso, quietud, silencio, llámalo como cada uno prefiera, pero yo creo que por ahí es por donde debe radicar un poco el cambio personal que cada uno debe hacer si quiere alcanzar una vida feliz, ¿no? Una vida plena. Y bueno, lo has dicho tú ahora, ¿no? Como las 4 áreas básicas, ¿no? Entonces yo tengo aquí tu libro del ataúd a la cometa, entonces me gustaría que explicases un poquito qué es esto, ¿no? Del ataúd a la cometa y cómo pasar de uno a otro. Sí, bueno, el entorno gráfico es complicado hacerlo Sí, en palabras, ¿no? Pero en el fondo lo que viene a decir es que si en la vida las cosas que más o menos a todos nos preocupan son la familia, el trabajo, más o menos, en sí, general, sí. quizás ahora pausadamente, o sea, quizás ahora rápidamente uno no lo pueda pensar, ¿no? Pero si no se para de verdad a pensarlo, uno puede estar de acuerdo en que las 4 cosas que nos llenan de verdad a cada uno tiene algo que ver con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros amigos y con nuestra salud, ¿no? Entendiendo la salud como un concepto muy amplio, ¿no? No solo una salud física, ¿no? Incluso de no enfermar, ¿no? Sino una salud en el sentido, salud física, pero también salud a lo mejor intelectual, o sea, con qué alimentamos nuestro coco, que esto le damos poca importancia, ¿no? O sea, fíjate que incluso hay campañas gubernamentales, ¿no? Vamos a decirlo así, para decirte lo que tienes que comer y lo que no, para poder engordar Sí. o no engordar, o estar mejor o menos sano, pero no nos dicen que, oye, vigila que le das de comer al coco, ¿no? Porque lo que le damos de comer a la cabeza es sumamente importante también, ¿no? Y de eso no hay campañas, ¿no? Oye, ¿con qué alimentas tú esa riqueza interior que tenemos los hombres y las mujeres? Es fundamental, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al teatro? ¿Cuál fue la última ópera que escuchaste? ¿O qué novela tienes encima de la mesilla de noche o en el Kindle o lo que utilices tú para leer, ¿no? Que esas cosas también son salud mental o salud intelectual, pero Sí, sí. salud, ¿no? Quizás también incluso salud trascendental, ¿no? O sea, ¿qué relación tienes tú con la trascendencia y demás, ¿no? Entonces, si analizamos esas 4 cosas, básicamente lo que suele ocurrir, y las ponemos sobre un eje de ordenadas, ¿verdad? Básicamente lo que suele ocurrir es que la gente en la familia, en la salud y en los amigos lo tiene un poco descuidado, ¿no? Y sin embargo centra demasiadas horas de su día, demasiado esfuerzo de su día en el trabajo, ¿no? Si eso lo dibujamos con una gráfica, ahí nos sale un ataúd, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a vivir una vida en equilibrio, cuando le dedicamos más o menos el mismo tiempo, que no tiene por qué ser cada día, ahora volveré a ello, ¿no? Pero a lo mejor sí que, oye, pues a lo mejor en una determinada etapa de mi vida, en estos próximos 6 meses, pues voy a estar asfixiado de trabajo porque tengo que aceptar un proyecto, porque tengo que estar en un asunto que me han pedido, en el que voy a estar hasta arriba de trabajo, y entonces los otros 3 ámbitos de mi vida los voy a tener un poco más descuidado, pero bueno, pero por lo menos estaré alerta de que aquello no se me desmonte del todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos en un equilibrio, cuando le dedicamos a todas estas cosas más o menos el mismo tiempo, la misma intensidad, o no perdemos intensidad en una de ellas, el dibujo que sale sobre esas ordenadas, sobre esa gráfica, es una cometa, ¿no? Y entonces, de pasar de vivir en un ataúd a vivir en una cometa, ¿no? De vivir una vida, digamos, de muerto, ¿no? Una vida zombie en la que lo único que haces es, por ejemplo, solo trabajar o solo ir al gimnasio o estar encerrado en casa, ¿verdad? A una vida plena, ¿no? En la que tienes una buena relación en tu casa con tu pareja y con tus hijos, si los tienes, una buena relación en tu actividad profesional, no solo porque aportas, sino porque también tienes una buena relación allí con la gente y demás, y te llena y te satisface lo que estás haciendo, también una buena relación contigo mismo en esa salud que hemos dicho y una buena relación con los demás, ¿no? Y ese equilibrio nos ayuda a vida mucho más feliz, ¿no? Mucho más de volar con una cometa, ¿no? No, pues me encanta esta idea y en el libro
hay una idea que también dije, uy, y de hecho hay gente que me ha dicho, no, oye, pregunta esto, ¿no? Porque dices, tú estás convencido, dices en el libro y en las conferencias y tal, que hay un complot universal para que triunfes, ¿no? O sea, para que triunfes tú, para que triunfe yo, para Para que que triunfes triunfe tú el de al también, lado. para que Sí, sí, triunfes tú también y exacto, para nuestros que cada uno oyentes triunfe, también. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, me gustaría que quizá el que escuche este episodio le convenzas también a él de esto, ¿no? Sí. O por qué tú estás Vale. convencido de eso. Es una cosa muy sencilla. O sea, nos cuesta lo mismo pensar, porque en el fondo lo estamos pensando. O sea, nos cuesta lo mismo pensar que hay un complot para que triunfemos, ¿verdad? Que hay un complot para que la vida nos vaya mal. O sea, cualquiera de las dos, o sea, en el fondo, cualquiera de las dos ideas son, entre comillas, ilógicas, ¿no? O sea, ¿por qué va a haber un complot para que triunfe? ¿Y por qué va a haber un complot para Sí, sí, hundirme la vida, ¿no? Para amargarme la sí. vida, ¿no? Para que me toquen los peores clientes, para que me pregunten en el examen lo que no he estudiado, para que a mi hijo no sé qué, para que, o sea, en el fondo es lo mismo, ¿no? Entonces Mm, nos cuesta lo mismo pensar una cosa que pensar otra. Entonces siempre es más fácil, o sea, siempre es mejor pensar en positivo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego porque yo creo que vivimos en un mundo en el que las cosas negativas nos llaman más la atención que lo positivo, ¿no? Entonces eso hace que uno viva pendiente de los males, ¿no? De las tragedias que generan que se generan a nuestro alrededor. O sea, tú ves el telediario de las 3 de la tarde o de las 9 de la noche, el que vea cada uno, o sea, y no hay más que tragedias, ¿no? Es mm. difícil encontrar en las noticias del día cosas positivas, cosas ilusionantes. Las hay, ojo, las hay, ¿no? Y de hecho hay algunos telediarios, ¿no? Y algunos periódicos o sea, que tienen una sección que se llama La buena noticia del día. O sea, son capaces de encontrar una, Sí, sí, pero por, una, ¿no? O sea, dices, hombre, alguna más habrá, ¿no? Lo que pasa es que vosotros nos contáis siempre lo más negativo, ¿no? Entonces, cuando nos fijamos en las cosas positivas, cuando nos fijamos en las cosas que nos van bien, eso nos llena de ilusión y nos llena de energía para seguir encontrando más cosas que van bien, ¿no? Yo digo que encuentra sitio para, o sea, aparca en la puerta el que llega hasta la puerta. ¿Vale? Normalmente el que no llega o sea, el que cree que no es bueno encontrando un sitio para aparcar, acaba aparcando 2 kilómetros antes de llegar al sitio porque dice, como no voy a encontrar y aquí hay uno, lo aparco aquí, ¿no? Sin embargo, no ha intentado llegar hasta la puerta, ¿no? mm, Entonces, por eso digo que tenemos que pensar en que tenemos que fijarnos mucho más en las cosas positivas que nos da la vida, ¿no? Yo digo que vivimos con unas gafas siempre con unas gafas puestas muy negativas, ¿no? mm. Mucha negatividad. Y tenemos que ser capaces de ponernos las gafas de cosas positivas. Oye, bien, pero que las cosas positivas no son, o sea, que por supuesto que es positivo que se acabe la guerra, ¿no? Pero eso va a pasar una vez en la vida, ¿no? Entonces tenemos que encontrarnos o sea, cosas positivas en cada uno de los instantes de nuestra vida. O sea, lo bien que lo estamos pasando ahora mientras estamos haciendo este episodio, lo bien que lo hemos pasado comiendo antes con nuestros amigos o lo bien que lo vamos a pasar con nuestros hijos durante el fin de semana, ¿no? Ponernos, o sea, yo digo que por las noches cuando nos metamos en la cama tendríamos que ser capaces de decir, o sea, qué cosas buenas me han pasado, o sea, me han pasado hoy a mí, ¿no? Mm, Pues esto. Pero fíjate tú si hacemos esto con los que tengáis pareja, ¿no? O sea, tú te metes en la cama con tu pareja y dices, ¿qué cosas hablas con ella, ¿no? ¿Qué cosas positivas nos han pasado hoy a los dos, ¿no? A los dos juntos, a mí por tu culpa y a ti por mi culpa, ¿no? O sea, joder, pues estoy convencido que todos acabaríamos el día, o sea, como con un poco más de ilusión por afrontar el mañana mucho mejor, ¿no? mm. Porque tendríamos, o sea, porque esas cosas, esa imagen positiva se retroalimenta, ¿no? Y cuando tú te Sí. acuestas al final del día con un recuerdo positivo del día que has vivido, al día siguiente como que te levantas mucho mejor, ¿no? Mm, Es en su contrario, ¿eh? O sea, al revés, cuando tú te acuestas cabreado, a la mañana siguiente
te levantas todavía mucho más cabreado, ¿no? Entonces, porque has estado como toda la noche, como que el cerebro se queda toda la noche en un enganchado segundo en esa plano ahí bronca, con... ¿no? Sí, sí. Con lo cual es todavía mucho peor. Entonces, por eso el complot para ver las cosas positivas, ¿no? Cuando uno se pone esas gafas de positividad, además es siempre mucho más fácil encontrar las cosas buenas que ves a lo largo del día, ¿no? Sí. Y eso nos ayuda a encontrar otras muchas más, ¿no? Mm. Es una cuestión de ejercicio y de práctica, ¿no? Y entonces crees, porque también dices que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero que aún así hay gente que no es feliz, ¿no? Y que cada vez incluso hay más gente que no es feliz. ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, o sea, que vivimos en el mejor de los mundos posibles tiene dos razones, ¿no? Una, vivimos en el mejor de los tiempos posibles porque es el único tiempo que vamos a tener, ¿vale? O sea, no vamos a tener Sí, sí, segunda el parte del nuestro, el partido, que nos ha no tocado. tenemos esta parte del partido, con lo cual o le sacamos jugo y la aprovechamos o la estaremos perdiendo, ¿vale? Entonces, es el mejor de los tiempos posibles en el que podemos vivir porque es el único tiempo en el que vamos a vivir, ¿no? Entonces, eso tenemos que ser conscientes de ello y aprovecharlo, ¿no? Y aprovecharlo. Y luego, al hilo de esto me decías, y porque hay gente que pese a vivir tan bien o vivir en el mejor de los mundos posibles, no es feliz, porque como te decía, vivimos, o sea, este tiempo es el mejor tiempo que vamos a tener porque es el único que vamos a tener, pero realmente, objetivamente, estos tiempos son unos tiempos excelentes. O sea, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado demasiado a ellos. Nos hemos acostumbrado demasiado a todo lo que tenemos, ¿no? Nos hemos acostumbrado demasiado a que yo, o sea, invito a los que nos escuchen, ¿verdad?, el programa, a que hagan la prueba durante, que se pongan, no sé, un cartelito o una llamada, algo que les recuerde cuando entran en la ducha por la mañana, que le dan a una palanca, ¿no? Y sale agua caliente, ¿no? O sea, o sea, insisto, Sí, les agradecer pediría lo a los oyentes cotidiano, ¿no? que valoraran, o sea, que realmente valoraran el hecho de meterse en un sitio, darle una palanca y que caiga agua caliente para ducharse, ¿no? Y que luego le pregunten a sus abuelos, ¿vale? A sus abuelos, si eso en su época de la edad que tenga cada uno ocurría, ¿no? Y entonces, o sea, o que podamos estar escuchando esta conversación, tú hablando desde un sitio, yo hablando desde otro, alguien escuchándonos en un tren o en un autobús o en un coche o viéndonos en casa en una pantalla, pues es sorprendente, ¿no? Entonces, hemos dejado de valorar las pequeñas cosas que nos ofrecen el día, ¿no? Nos ofrecen, pero no solo las cosas técnicas o materiales, ¿no? También las cosas, digamos, gratuitas, ¿no? O sea, Sí. el amanecer, el atardecer. No quiero caer en uno va a ser feliz cuando escuche los pajaritos y tal, y uno va a ser más, o sea, y aunque tengas un cáncer de hígado y te estés muriendo, vas a ser feliz porque oyes a los pajaritos. No, o sea, entiendo que con un cáncer de hígado uno puede tener más dificultades para encontrar la felicidad. Pero fíjate, es curioso que toda la gente que atraviesa una situación durísima, como un cáncer, ¿no? Como un cáncer o como una enfermedad de estas poderosísimas, Sí. o la estancia en un campo de exterminio o un campo de concentración. O sea, la gente que pasa por eso es capaz de encontrar en eso, o sea, en esa adversidad, es capaz de encontrar un sentido tan potente a la vida que es lo que les lleva a la felicidad. Eso que les lleva a la felicidad, ¿no? Hay libros, ¿no? De Víctor Frankl, hay libros en los que se habla de estas cosas, ¿no? Víctor Frankl es un psiquiatra que estuvo en Auschwitz y él dice que él sobrevivió a Auschwitz pensando que él estaba allí por algo, ¿no? O sea, por un sentido. O sea, tratar de darle un sentido a la vida, incluso en las peores circunstancias como es un campo de concentración, ¿no? Entonces, si nosotros le damos, o sea, digo, empezamos a valorar esas pequeñas cosas de nuestro día a día con un sentido de misión, ¿no? De decir, oye, voy a disfrutar de este amanecer porque, primero, porque es precioso, segundo, porque estoy acompañado de la gente que quiero, viendo mientras lo vemos, y tercero, porque este amanecer me va a permitir construir un día mejor para, o que empiece un día mejor para lo que cada uno quiera, ¿no? Sacar adelante nuestra familia, sacar adelante nuestro negocio, sacar adelante nuestro país, sacar un proyecto, poner un proyecto en marcha, lo que cada uno quiera. Cuando nosotros valoramos esas cosas pequeñas de nuestro día a día, con ese, que te digo yo, sentido de misión,
el mundo se ve de otra manera. Y entonces es muy difícil quejarnos Claro. de que no seamos felices, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que nos ayudan para seguir trabajando por algo, ¿no? Ujú. No, Que sea algo, y ese trabajar para no tiene por qué ser siempre un trabajo físico, ¿no? O sea, puede ser un trabajo remunerado, ¿no? O sea, puede ser un trabajo perfectamente altruista, perfectamente no remunerado, un trabajo de una ama de casa, por ejemplo, de alguien que se dedique a cuidar a los niños, pero ojo, también un trabajo altruista, ¿no? Todos compartiremos que cuando uno se da a los demás es cuando más feliz es, ¿no? Cuanto más te entregas a otros, oye, en actividades de voluntariado, en actividades de atención a enfermos, de atención a mayores, de cuidado de los demás, es cuando más feliz eres, ¿no? Y mm, eso tenemos que empezar a pensarlo bien, ¿no? sí, sí, esto me gusta cuando lo dices en el libro, ¿no? Creo que es que dices que la felicidad no hay que buscarla, sino que hay que repartirla, ¿no? Y también Así es. una que tienes, creo que en la web, ¿no? Que dije, y creo que me la he impreso aquí para verla de vez en cuando, ¿no? Que la felicidad no está en el cuándo, sino en el mientras, ¿no? Que hay veces que también pecamos mucho de eso, ¿no? Cuando me saque las oposiciones, cuando me case, cuando haya pagado la hipoteca, ¿no? Y nos perdemos el camino, ¿no? Y no disfrutamos el camino. Exacto, exacto. Em, La felicidad no llegará el día de la noche de Reyes, no, la felicidad la tenemos que empezar a disfrutar, o sea, tenemos que empezar a disfrutar la noche de Reyes desde hoy, ¿no? ujú, Ahora porque estamos en diciembre, ¿no? Pero sí, digo, tenemos que empezar a saber disfrutar porque cuando alcanzamos, como decíamos antes, ¿no? Al principio de la conversación, si ahora cogiéramos la lista de los propósitos del 2020, de enero del 22, ¿no? Y los hubiéramos cumplido todos, o sea, nos quedaríamos como, ahí va, pero espera un momento, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿sabes? Estaríamos sí, como... sí, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los objetivos, o sea, siempre, cuando alcanzamos un objetivo, siempre vamos a tener que poner el siguiente, con lo cual, llevar la felicidad a un objetivo último es absurdo porque nunca llegaremos, o sea, nunca estaremos saciados del todo, ¿no? Por ujú, eso tenemos que aprender a disfrutar del camino mientras llegamos a ese objetivo, ¿no? Disfrutar mientras estamos haciendo este programa, disfrutar mientras estamos trabajando ese proyecto en el que hemos compartido muchas horas con nuestros amigos, disfrutar mientras preparamos la cena de Navidad o la cena de Año Nuevo o la comida de Año Nuevo, disfrutar mientras lo estamos preparando. Porque además disfrutar mientras pensamos en el próximo viaje de vacaciones por Semana Santa, por Navidad o por el claro. verano, ¿no? Pero fíjate, o sea, esto compartiremos, todos los oyentes compartirán con nosotros que uno disfruta más cuando preparas un viaje en casa, o sea, cuando estás leyendo en internet las guías, viendo vídeos de Ujú, gente que ya estaba allí, disfrutas, o sea, te ilusionas mucho más cuando sacas el billete, cuando tal, que cuando luego llegas al destino, ¿no? Entonces, pero muchas veces de esa primera parte, de esa preparación del viaje, nos olvidamos de disfrutarla de verdad. Y cuando lo vemos, dice, pues, joder, pues esto, yo te cuento, la semana pasada estuve en Bruselas o sea, yo voy a Bruselas con cierta frecuencia y estuve en Bruselas con mi esposa, ¿no? Conseguí que, como era fiesta y tal, se viniera conmigo y entonces vinimos y fuimos a ver el muñequito este, vamos, la ah, estatua el esta que mannequin piece el este, ¿no? mannequin piece Sí, este, ¿no? Y entonces cuando llegamos allí, o sea, que a lo mejor había visto en fotos, en YouTube, sí, en sitios y tal, y yo, el muñeco este y tal, entonces, niño este, ¿no? Fuimos a la Gran Place y le fascinó, y entonces después nos metemos por una callecita de estas que baja hacia el muñeco, y cuando llegamos dice, pero esto es, o sea, ¿sabes? Entonces, sí, sí, la decepción de ver una cosa tan pequeñita, tal, dice, pero si yo pensaba que esto era, pues no, así una esquina en una calle allí y tal, con iluminado y eso sí, tal, pero bueno, digo, tenemos que aprender a sí, disfrutar mientras estamos llegando hasta el Mannequin Peace, porque cuando llegamos al Mannequin Peace resulta que aquello es un muñeco enano que no sí, te sí, dice mucho, ¿no? Y que encima sí, ya lo has visto en fotos, ¿no? Entonces ujú, vamos a empezar a disfrutar mientras preparamos ese viaje para ir hasta allí, ¿no? O mientras preparamos todas las cosas, ¿no? Vamos a sacarle el jugo a cada instante de la vida, porque, insisto, cuando yo digo que uno de los problemas, sobre todo de la crisis del 2000,
sea, la crisis que llegó en el 2008, Mm. la crisis del 2000, la crisis, Sí. digamos, económico-financiera del 2008 al 2011 más o menos, ¿no? O 9, 12, en fin, aquella de aquellos años, una de las causas más graves, digo, la causa de fondo de verdad, no la subprime, no, lo que sí, lo que tal, o sea, la causa de fondo de verdad fue el no saber disfrutar de las cosas que teníamos, ¿no? Y el pensar que Mm. hoy necesito para ser feliz un chalet, mañana necesito un chalet en casa, o sea, en mi En... ciudad y otro en la playa, pero cuando ya lo tengo necesito un barco y cuando ya lo tengo necesito otro coche más grande y entonces siempre hemos ido postergando la felicidad sin querer disfrutar de lo que nos corresponde, ¿no? Y a eso es a lo que le tenemos que sacar el jugo. Yo no digo que sea bueno marcarse, como decíamos al principio, ¿no? Yo digo que, por supuesto, es buenísimo marcarse objetivos de mejora, ¿no? Pero sin olvidarse de disfrutar mientras nos estamos buscando, ¿no? Mientras nos estamos alcanzando. Ujú. Y antes decías que para conseguir los objetivos estaba el SMART, ¿no? Entonces, pero hay veces que uno puede decir, pues siguiendo el ejemplo que has puesto tú, no quiero adelgazar 10 kilos antes del 30 de junio, pues para sentirme más ligero, poder estar más a tope con mis hijos, lo que sea, ¿no? Pero aún así hay veces que teniendo tan claro el objetivo y la ruta un poco o la manera de hacerlo, claro, la motivación no siempre está al mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que... Hombre, yo entiendo que es imposible que la motivación esté siempre al mismo nivel, pero en los momentos de bajón, si hay algún truco que sepas para decir, bueno, pues, jolín, es que ahora se me está poniendo aquí, yo qué sé, una comilona con los amigos. No, que hay que darse un homenaje de vez en cuando, ¿eh? Pero, o Sí, sea... sin duda hay que mm, darse un homenaje de vez en cuando. Fíjate, yo ahí lo que digo es que la clave de eso, la clave de, por ejemplo, por tomar el ejemplo que tú me has dado, ¿no? De adelgazar, es tú serás capaz de mantener más alta tu motivación a la hora de adelgazar, y podemos poner otros ejemplos, ¿eh? Pero en concreto ese, pero digo, a la hora de dejar de fumar, a la hora de poner en marcha un negocio, a la hora de lo que cada uno quiera, ¿eh? En función de por qué lo haces, ¿vale? O sea, mm, si tu motivación para adelgazar es, fíjate, tú imagínate que nos propusiéramos ahora a principios del 2023 adelgazar 5 kilos antes de verano, ¿vale? Es una cosa, digo, que creo que sin hacer un esfuerzo muy grande podríamos conseguir todos, ¿no? Adelgazar 5 kilos antes del verano. Tendremos que hacer algo de deporte, ¿no? Tendremos que marcarnos unos objetivos. Oye, pues saldré a correr unos subobjetivos, ¿no? Oye, pues saldré a correr 2 días a la semana, no voy a comer pan, me voy a privar de dulces, no sé qué. Muy bien, sí, pero ¿para qué vas a hacer eso? O sea, por qué quieres adelgazar 5 kilos? Dice, no, porque así voy a estar mejor, tal, en el bañador, el bikini me va a quedar más estupendo, no sé qué tal. Eh, bien, sí, pero el por qué quieres hacer eso, el por qué estás haciendo ese esfuerzo de no comer esa comilona que dices con los amigos, creo que si el por qué es para estar mejor en el bikini o para que el bikini me siente mejor, creo que es un porqué bastante endeble. Creo que es un porqué mm, con el que mantener la motivación es muy difícil. Tú fíjate, hay gente a la que le dicen, usted tiene que adelgazar mañana, tiene que adelgazar en los próximos 6 meses 5 kilos porque le ha dado a usted un infarto, ¿de acuerdo? Y si no adelgaza, a usted le va a repetir el infarto. Entonces, ujú, de repente, la gente que vivía súper estresada, que no tenía tiempo para nada, que no tenía tiempo para nada, o sea, de repente encuentra tiempo en su agenda para hacer deporte, encuentra sitio en la agenda para comer, o sea, encuentra sí, lugares sí. en su ruta para comer mucho más saludable, encuentra, o sea, entonces yo digo, joder, entre estar bien en bikini y no morirte, pues creo que hay una cantidad de porqués en el medio por los que uno puede proponerse adelgazar muy potentes, ¿no? Oye, puedo adelgazar, o lo que sea, adelgazar o el negocio que Sí, sea, sí, el sí. objetivo que sea, ¿no? Oye, vamos a pensar en profundidad por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, cuál es esa misión que queremos cubrir haciendo esa actividad, ¿no? Oye, si yo quiero, o sea, si yo voy a adelgazar porque así la gente que tengo a mi alrededor me va a ver mejor, pues posiblemente sea una motivación interesante. Pero a lo mejor puedo decir, oye, voy a adelgazar porque puedo atender mucho mejor a mis hijos, porque puedo trabajar mucho mejor, porque me esfuerzo mucho menos o me cuesta mucho menos, porque cuanto más arriba vayas poniendo tú, digamos, el foco de tu misión, mucho más fácil
te va a ser mantener la motivación, ¿no? Digo, Claro. si nosotros ahora decidiéramos poner una hucha a la que vamos a ir echando dinero cada día para comprarnos un bolígrafo nuevo, pues bueno, eso tiene una cierta motivación. Ahora, si pusiéramos una hucha porque con ese dinero vamos a poder irnos a Nueva York, un viaje familiar en verano, ¡oh! O sea, la Claro. motivación no es la misma, ¿no? O sea, Sí, sí. ¿por qué estás ahorrando dinero para comprarme un boli? ¿Por qué estás ahorrando dinero para irme a Nueva York? Bueno, pues para comprarme un boli igual no me privo de esta Ujú, chorradita, pero para irme a Nueva York, pero espera, que eso igual sí que me privo de esta chorradita porque lo de Nueva York me mola más, ¿no? Me llena más. Entonces, ujú. miremos siempre, para mantener esa motivación, miremos siempre cuál es el por qué queremos hacer las cosas, ¿no? La Muy bien. misión que hay detrás de esas cosas, de esos objetivos que queremos cumplir. Ujú. Y Carlos, ahora haciendo un poco de cambio de registro total, pero no quiero que se me olvide, me preguntaban por Instagram, creo que era, cambio, ya te digo, radical de tema, ¿cómo Ya te digo. irse bien de un trabajo? Ah, mira, O sea, qué este es una bueno. persona que, por lo que se ha decidido irse del Sí. trabajo en el que está, ¿no? Entonces, y tiene esa preocupación de irse bien de ese trabajo. Sí, bueno, yo creo que eso es una preocupación muy loable, ¿no? O sea, irse bien Mm, del trabajo o sea, yo creo que eso es algo que hay que hacer siempre, ¿no? El irse bien, ¿no? Eh, Hombre, sobre todo porque nunca sabes las vueltas que puede dar la vida, ¿no? En el esto, ¿no? Entonces, yo creo que una respuesta rápida sería siendo un profesional hasta el último momento, ¿no? O sea, siendo un profesional hasta el momento en el que devuelves el lanyard sí, este, ¿no? Y la tarjeta y la devuelves, ¿no? al recursos humanos, ¿no? Aquí tienes lo mío, ¿no? Mi portátil, mi teléfono y mi acreditación, ¿no? Tratando de buscar con tu superior, ¿no? Con tu superior jerárquico, cuáles son las actividades críticas que tú hacías y dejándolas más o menos apañadas, ¿no? Más o menos transferidas a otras personas, quizás ayudando también en la, o sea, en la búsqueda, ¿no? O en la mm, sustitución de tu vale. perfil, y también estando un poco pendiente una vez que ya estás fuera, ¿no? Y es cualquier cosa que necesitéis, tal. Fíjate, yo soy un poco perverso, ¿no? Permíteme la palabra, pero yo creo que en general, las personas se van en general, se van muy bien de sus trabajos, ¿vale? O sea, los seres humanos, los hombres y las mujeres, nos vamos muy bien de nuestros trabajos, en general, ¿eh? Ahora, las empresas no tanto, ¿vale? O sea, Mm, es más, es muy fácil encontrar a alguien que se haya ido muy bien de su trabajo y es muy fácil encontrar empresas que han dejado salir a la gente muy mal, ¿de acuerdo? O sea, ya. Mm, hay empresas en las que estas cosas no se cuidan, ¿no? No se trabajan, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en general las personas con sentido común son capaces de entender que, oye, que yo me voy de aquí después en un sitio en el que he dado el 100% de mí durante X años de mi vida y creo que ahora bueno, pues debo pasar a otra etapa, debo ver otros mundos, mis caminos pasan por otras estaciones, entonces no pasa nada, ¿no? Esto hace 30 años era impensable, ¿no? O sea, todavía hay gente que mira su currículum y lleva 25 o 30 años en el mismo puesto de trabajo, ¿no? Pero eso es una especie de extinguir, ¿no? Cada vez la gente se mueve más, cambia de mm, proyectos, entonces cada vez la gente está más acostumbrada a esos cambios, ¿no? Y en general, ya te digo, la gente lo hace bastante bien, ¿no? Digo, planificando una salida sin dejar demasiados daños colaterales, ¿no? Sin dejar demasiados fugas de agua, todo más o menos ayudando y colaborando en todo lo que sea necesario para que ese traspaso sea lo menos traumático posible, perdona. Y luego yo sí que te diría una cosa que me encuentro mucho por ahí por el mundo, que es que, fíjate, hay mucha gente que o sea, que antes de irse de un trabajo simplemente, o sea, ha decidido, esto había un tipo, un chico egipcio
que hablaba de ello, ¿no? Que es el trabajo del muerto, ¿no? Que es, o sea, es la gente que ya ha decidido que ese no es su trabajo y que va a buscar un nuevo proyecto profesional, lo cual está muy bien, ¿vale? Pero que en ese trabajo en el que está, de momento solo asiste, ¿no? O sea, solo Ya. asiste al trabajo, ¿no? Que eso es un Sí. concepto cada vez más abundante, ¿no? Y que es terrible, ¿no? O sea, el asistir a tu trabajo simplemente de 8 a 3 porque estás, o sea, ya has muerto en ese trabajo y estás pensando en tu nuevo proyecto, ¿no? O sea, yo ahí procuraría ser muy serio ante esto, ¿no? O sea, diría, oye, no, yo me quiero ir de aquí, pero hasta el último día voy a dejar, o sea, hasta la El última pellejo gota de aquí, sí, sí, sudor, claro. exacto, hasta Mm. lo más fenomenal que yo pueda ser, lo voy a dejar aquí, ¿no? Y hablas en tu canal de YouTube, tienes una pildorita de estas que haces, que dices, creo que fue sí, este verano, decías, a ver si este verano del 2022 que sea el verano de la amabilidad, ¿no? Eh, Entonces, como yo soy también muy fan de, pues, eso de quedarnos con lo positivo, las buenas noticias y tal, y ahora que vamos a empezar el año, me gustaría igual que trasladases esos tips que das en esa pildorita para que el 2023 sea el año de la amabilidad, ¿no? O sea, que sea, porque si no, creo que hay mucha gente que empieza el nuevo año como con miedo, como si estuviese escrito lo que le va a deparar el nuevo año, ¿no? A ver este año, ¿no? Porque el 2022, ¿no? Y luego es un recuerdo negro, quiero tapar, o sea, ¿no? Entonces, como darle la vuelta y para que el 2023 sea eso, el año de la amabilidad y acabar con esos zombies de los que hablas en tu libro, ¿no? Sí, fíjate, yo digo que si todos nos levantáramos pensando, nos despertáramos cada mañana pensando, que es una frase de Ralph Waldo Emerson, ¿no? Del filósofo norteamericano, ¿no? Que dice que el éxito es saber que una persona ha vivido más fácilmente porque tú has pasado a su lado, ¿no? Entonces yo creo que si todos nos levantáramos cada mañana o empezáramos el 2023 diciendo, ¿qué voy a hacer yo cada día para que alguien que venga a mí, para que alguien que se acerque a mí, se vaya de mí siendo un poco mejor? Yo creo que eso, o sea, haría cambiar este mundo radicalmente, Radical, ¿no? sí. Fíjate, o sea, estamos usando unas palabras que son como muy filosóficas, ¿no? O sea, alguien que venga a mí se vaya mejor y tal. Bueno, Carlos, esto no es concreto, ya sé que no es concreto, pero cada uno lo concrete, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para que no sé, el camarero del bar en el que yo tomo café, cada día cuando me sirva a mí mi café se sienta mejor? Pues a lo mejor le tengo que agradecer mejor lo que hace por mí, o incluso agradecerlo, porque a lo mejor no se lo Mm, agradezco, ¿no? mm, O sonreír al tipo al conductor del autobús cuando subo, no sé, o saludar al conductor del tren que ha esperado 15 segundos, no, o 5 segundos a cerrar las puertas a que yo llegara corriendo, ¿no? Y a lo mejor, digamos que nos vemos en es mi derecho, ¿no? Que me mantenga 5 segundos más las puertas abiertas para entrar, ¿no? Y a lo mejor, oye, volver a asomar la cara y hacer un gesto para que el tipo te vea que te has alegrado, o sea, que le agradeces ese gesto que ha tenido por ti. Esas cosas, uno, como decíamos antes, cuando tú te das a los demás, tú te sientes mucho mejor, y este es un ejemplo, ¿verdad? Claro, y el otro todavía se siente mucho mejor, ¿no? Porque este mm, tipo me ha agradecido las cosas, ¿no? mm. Yo digo que pillamos a la gente, estamos acostumbrados a pillar a la gente cuando dice te he pillado, ¿no? O sea, si te han pillado, cuando tú dices que te he pillado, te he pillado, o sea, te he Haciendo algo pillado mal, sí, copiando, te he sí. pillado Sí. borracho, te he pillado, no sé, a 150 en la autopista, te he pillado, no sé cómo, ¿no? Pero siempre pillamos a la gente haciendo cosas mal. Entonces tenemos que empezar a pillar a la gente haciendo cosas bien, ¿no? Entonces, o sea, ponerse esas Mm, gafas nos va a ayudar mucho, ¿no? En el 2023, ¿no? Porque o sea, nos va a alejar a los zombies de nuestra vida. El que nosotros creíamos que era un zombie porque no vemos más que sus cosas malas, si nos ponemos esas gafas de intentar ver lo positivo que hay en él, pues, joder, pues a lo mejor resulta que no es tan zombie como nosotros pensábamos, ¿no? Y a lo mejor tiene algunos destellos a partir de los sí, cuales podemos empezar a ¿no? a rascar, anclar sí. ahí cosas
que nos ayuden a que se convierta en alguien más vivo, ¿no? Más activo, más no sé, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? Por ser capaces de ver las cosas positivas que los demás hacen y agradecérselas y tal, ¿no? Porque cuando pensemos eso, ¿no? Que cada día que nos levantamos por la mañana es una oportunidad más para hacer que alguien que pasa cerca de nosotros, si te pones a pensar, la cantidad de gente que pasa a lo largo del día a tu lado es infinita, ¿no? O sea, es infinita, ¿no? No son solo los más cercanos, sino que hay un vecino de escalera o el conductor de autobús, hay mucha gente con la que nos pasamos cada día, a los que les podemos hacer el día mejor, ¿no? Yo digo que la gente que va por la calle sonriendo es gente heroica, porque sonriendo, o sea, no porque vayan contando, no, va sonriendo por la calle, ¿no? Yo creo que eso es un acto de rebeldía brutal, ¿no? Porque además nunca Sí, sabes sí. a quién, o sea, a quién esa sonrisa, o sea, tú ves a alguien sonriendo por la calle y dices, oye, ese tío qué bien se lo va a pasar, o sea, qué bien, ¿no? O sea, te sientes como, joder, hay gente que sonríe, ¿no? Hay gente que le va bien la vida, ¿no? Y eso te ilusiona a ti también, ¿no? Evidentemente hay gente que dice, fíjate ese con la que está cayendo, tal, no sé cuánto, tal, y el tío, y Ya, encima todavía tiene el cuajo de sonreír, ¿no? O sea, pues ¿qué quieres que te diga, no? O sea, este es un zombie de estos que no tiene se arreglo ya. recuperación, ¿no? Pero Sí. en general, la gente ante la sonrisa se siente mucho más agradecida, ¿no? Y se siente mucho mejor, ¿no? Sí. Y bueno, ya para acabar, y quizá una pregunta así un poco más personal, ¿no? Pero ¿no? Si este episodio fuese la última oportunidad que tienes de hacer llegar un mensaje a la gente, ¿no? Porque al final tu trabajo es ese, pues dar, entre otras cosas, ¿no? Pero dar conferencia y ayudar a la gente, pues si esta fuese la última oportunidad que tienes de hacerle llegar un mensaje a la gente, ¿qué dirías? Pues mira, yo contaría una historia que a mí me fascina. Contaría una historia que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? en este rato, ¿no? Cuentan, tú sabes que las ciudades medievales, esto se ve por ejemplo en Barcelona, se ven en Valencia, se ven en Palma de Mallorca, también se ven en Pamplona. O sea, las ciudades medievales se configuran se configuraban por gremios, ¿no? Y entonces hay calles que todavía tienen todavía mantienen esos nombres, ¿no? En Pamplona, por ejemplo, pues está la calle de los carreteros, la calle de las comedias, la calle de zapatería, la calle de los toneleros, en función del gremio que había, ¿no? Entonces cuentan que no sé dónde había un tipo que iba caminando por la calle de los canteros, que es la gente que pica piedra, ¿no? Y entonces encontró a tres tipos picando piedra en la puerta de sus negocios, ¿no? Entonces, al primero que estaba picando piedra, clink, 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 le preguntó, ¿tú qué estás haciendo? Y dijo, yo estoy aquí ganando dinero, ganándome el jornal. Al segundo le preguntó, ¿tú qué estás haciendo? Y estaba el tío picando piedra, exactamente lo mismo que el primero. Y dice, yo estoy aquí picando una piedra preciosa, maravillosa, la mejor piedra que se haya picado jamás, una piedra sin aristas, maravillosa, perfecto. Y le preguntó al tercero, que estaba haciendo lo mismo que el segundo y que el primero, que era picar piedra, ¿no? Y le preguntó, ¿tú qué estás haciendo? Y entonces el tercero le contestó, yo estoy construyendo una catedral, ¿no? O sea, los tres estaban haciendo exactamente lo mismo, que era picar piedra. La actitud, la motivación, los objetivos de cada uno de ellos frente a ese picar piedra eran profundamente distintos. El primero estaba en este mundo solamente para ganar dinero, ¿vale? Solamente para cumplir su deber y prau, ¿vale? Y nada más, ¿no? Y el último, el tercero, estaba, además de para cumplir con su deber, además de para ganar dinero y con ello sacar adelante su familia, no sé qué, además de eso, estaba construyendo una catedral, ¿no? Entonces, yo creo que si somos capaces, ahora que va a empezar el año, de definir cuáles pueden ser esas catedrales que queremos construir en nuestra vida y que evidentemente vamos a tener que construir algunas torrecitas y algunas contrafuertes y algunas Sí. vidrieras en este 2023, pues yo creo que si lo hacemos, si tenemos esa mirada, todas las cosas que hagamos a lo largo de ese año dirigidas si van dirigidas a construir esa catedral, seguro que son positivas, ¿no? Y seguro que son formidables, ¿no? Entonces, pero definamos cuáles son esas catedrales que queremos construir. Porque fíjate, la alternativa es quedarnos una vida entera, quedarnos un año más simplemente picando piedra, ¿vale? Picando piedra, pasando días del calendario sin más ni más que llegue pronto el 2024, ¿no? Entonces,
veamos qué huella profunda, qué catedral grande queremos estar construyendo durante este 2023, porque eso será lo que nos ayude a nosotros a vivir mucho más motivados este año, a afrontar las adversidades del 2023 pues mucho mejor, porque por supuesto que habrá adversidades en el 2023. ¿Más que en el 2022? Pues no lo sé. Bueno, o sea, cualquiera sabe. O sea, nunca lo sabe. O sea, cuando empezó el 2020 nadie dijo, ya verás qué año va a ser un desastre y tal, porque no sé cuánto y tal. Y en marzo nos encerraron a todos en casa. Entonces, sí, en febrero, en marzo, no me acuerdo. Sí, en marzo, sí. En marzo. Entonces, nadie sabe cuándo va a venir la próxima pandemia. Nadie sabe cuándo va a tener una circunstancia adversa. ¿Que 2023 tendrá cosas malas? Sí. Y también tendrá muchas cosas buenas. Por supuesto que tendrá cosas muy buenas, ¿no? Entonces, ser capaz de ir trabajando por construir esa catedral teniendo la certeza de que tanto las cosas buenas como las cosas malas que vengan acabarán pasando. Si estamos construyendo una catedral y llueve, diremos, bueno, da igual, pero hoy llueve, pero mañana saldrá el sol y seguiremos trabajando por esa catedral. Si simplemente estás picando piedra, te quejarás de que llueva, te quejarás de que haga sol, te quejarás de que haga calor y te quejarás de que haga frío, ¿no? Porque no ves más allá de esa misión, de esa cosa grande que quieres dejar en tu vida. Y ese yo creo que puede ser un legado importante, ¿no? Para la gente que nos pueda escuchar, que les haga volar, ¿no? Como una cometa, ¿no? Insisto, ¿no? Decíamos, cuando tú buscas cosas en el horizonte muy grandes, es cuando vuelas, es cuando te sientes pletórico, te sientes eufórico y cuando ves el contrafuerte de la Catedral de Burgos o las vidrieras de la Santa Capilla de París, ¿no? Y las ves terminadas porque las has hecho tú, y joder, es que ya, o sea, ya está, que haga lo que quiera, exacto. Sí. O sea, ya ¿cómo voy a ser negativo, ¿no? O sea, fíjate lo que me ha salido, ¿no? O sea, es una maravilla, ¿no? Y sigues buscando nuevas maravillas por construir, ¿no? Y eso es lo que te da la fuerza y la ilusión para seguir luchando pese a las adversidades. Pues me encanta, Carlos, me encanta esta idea y creo que como colofón final pues está genial. Espero que todo el que escuche este episodio salga chutado y salga con ganas de volar en la cometa, con la cometa. Muchas gracias. Y gracias ojalá sí, gracias también por este rato contigo. Yo después en la descripción ya pondré pues tu web y todo para que la gente pueda profundizar más en lo que le interese. Y ya está. O sea que muchas gracias, Carlos. Un placer, verdad. Sí, igualmente, Carlos. Feliz 2023 a todos y no olvidemos que el 2023 empieza ya. O sea, digo, sí, ya, o sea, mientras estamos terminando este programa, ya estamos construyendo el 2023. O sea, sí, así que es. no esperemos a enero, que empecemos a disfrutarlo y a construirlo desde esta misma tarde. Qué bueno, exacto, así es. Gracias, Carlos. A ti, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado al menos tanto como yo. Ojalá nos ayude para que juntos hagamos mujeres referentes y libres. Comparte este podcast con los tuyos y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube o en la cuenta de Instagram. Gracias por estar al otro lado.